¿Qué harías si la persona que más amaste en el mundo, el padre de tu hijo, te traicionara de la forma más cruel que puedas imaginar? No por otra mujer, no por dinero, sino para salvarse a sí mismo a costa de tu libertad y la de tu pequeño. Esta es mi historia, una historia de cómo un acto de egoísmo casi destruye mi vida, pero también de cómo encontré la fuerza para renacer. ¿Crees en el karma? Déjame te cuento cómo funciona. Hola mi gente querida, ¿cómo están? Les mando un abrazo gigante desde donde sea que me estén viendo. Hoy les abro mi corazón para contarles algo muy personal, algo que me cambió para siempre. Quiero que me acompañen en este viaje y me dejen en los comentarios desde qué ciudad o país me están escuchando. Ahora sí, empezamos. Mi vida nunca ha sido un camino de rosas, pero había logrado construir un pequeño paraíso en medio de la rutina. Un paraíso con olor a café por la mañana y a las risas de mi hijo, Lucas. Cada día era un ritual de amor y esfuerzo. Me levantaba antes de que saliera el sol, preparaba su desayuno favorito, unas tostadas con mermelada, y mientras él comía, yo le preparaba su mochila para la escuela, asegurándome de que no le faltara nada. El beso en su frente antes de que se subiera al autobús escolar era el combustible que me daba energía para todo el día. Mi trabajo en una pequeña panadería del barrio era mi refugio. El contacto con la harina, el calor de los hornos, las conversaciones triviales con los clientes habituales que ya eran como familia, todo ello conformaba un mundo sencillo, predecible y, sobre todo, seguro, una paz que había tardado años en construir. En ese mundo, la figura de Javier, el padre de Lucas, era un fantasma del pasado. Había momentos en los que recordaba nuestros inicios, cuando éramos jóvenes y soñábamos con un futuro juntos. Recordaba sus promesas de cuidarme siempre, de formar una familia. Pero la vida y sus malas decisiones lo habían desviado por un camino oscuro, uno que lo había llevado a terminar tras las rejas. Por el bien de Lucas, yo mantenía un contacto mínimo y cordial. Le había dicho a mi hijo que su papá estaba en un viaje de trabajo muy largo, una mentira piadosa para proteger su inocencia. Cada llamada desde la prisión era un recordatorio doloroso de lo que pudo ser y no fue, una herida que nunca terminaba de cerrar. Aquella tarde de martes, el mundo que tanto me había costado construir comenzó a temblar. La luz dorada del atardecer se colaba por la ventana de la cocina, pintando la escena con tonos cálidos y acogedores. Lucas estaba sentado a la mesa, completamente absorto en su cuaderno de dibujo, tarareando una melodía infantil. El aire olía a pimientos y a pollo sofrito. Estaba preparando su plato preferido. El sonido de las verduras al freírse y el suave murmullo de mi hijo creaban una sinfonía de normalidad, una burbuja de paz. Fue entonces cuando el teléfono sonó, rompiendo el hechizo. El número en la pantalla era desconocido. Por un segundo pensé en no contestar, imaginando que sería una de esas llamadas de publicidad, pero algo me impulsó a hacerlo. «Hola», dije con voz neutra. La respuesta fue una voz metálica, impersonal, que parecía leer un guión. Se identificó como un funcionario del gobierno y me informó, sin preámbulos, que debía presentarme en una de sus oficinas a la mañana siguiente. «Es un asunto migratorio urgente», dijo la voz, sin ofrecer más detalles.
Le pedí más información, le pregunté si había algún problema, pero la voz fue evasiva, repitiendo únicamente la dirección y la hora. Luego, un clic seco y el silencio. Me quedé de pie, con el teléfono en la mano, sintiendo como un frío glacial me recorría la espalda. El aroma de la cena de repente me pareció repugnante. Miré a Lucas, tan ajeno y a la tormenta que acababa de desatarse en mi interior, y sentí un miedo tan profundo, tan visceral, que me costó respirar. Le serví la cena con una sonrisa forzada, pero mis manos temblaban sin control. Esa noche fue la más larga de mi vida. Después de leerle a Lucas su cuento favorito y arroparlo en su cama, me senté en una silla junto a él, simplemente observándolo dormir. Su respiración tranquila era el único sonido que rompía el silencio opresivo de la casa. Mi mente era un torbellino de preguntas sin respuesta. ¿Sería una revisión de rutina? ¿Habría cometido algún error en algún formulario años atrás? ¿O sería algo peor? Repasé en mi mente a cada persona que conocía, buscando un posible enemigo, alguien que pudiera querer hacerme daño, pero no encontré a nadie. Pensé en mi viaje a este país, en todos los sacrificios, en las noches de soledad y trabajo incansable, todo por darle a mi hijo la vida que yo nunca tuve. Recé como nunca, pidiéndole al cielo protección, prometiendo cualquier cosa a cambio de que todo fuera un malentendido, pero en ninguna de mis febriles suposiciones, en ninguno de mis peores miedos se me ocurrió pensar en Javier. ¿Por qué lo haría? A pesar de todo su pasado, de todo el dolor, él seguía siendo el padre de Lucas. Desperté con la sensación de no haber dormido ni un solo minuto. La luz grisácea que se filtraba por la persiana parecía presagiar un día oscuro. Movilizarme para preparar a Lucas para la escuela requirió una fuerza de voluntad sobrehumana. Cada gesto, cada palabra era un esfuerzo por mantener una fachada de normalidad que no sentía. Mientras le abrochaba la camisa, él levantó su carita y me preguntó: «Mamá, ¿estás bien? Tus ojos están tristes». Tragué el nudo que tenía en la garganta y lo abracé con todas mis fuerzas, susurrándole al oído que lo amaba más que a nada en el universo. Era una declaración de amor, pero también una súplica silenciosa. Lo dejé en la parada del autobús y me quedé viéndolo correr hacia sus amigos, sintiendo un pánico irracional, como si esa pudiera ser la última vez que lo viera. El trayecto en autobús hacia la oficina del gobierno fue una tortura. La ciudad pasaba por la ventana como un borrón sin sentido. Aferraba mi bolso con las manos sudorosas, repasando mentalmente lo que diría, tratando de proyectar una imagen de calma y cooperación que estaba lejos de sentir. El edificio era una mole de concreto y cristal, frío e intimidante. Cada paso que daba hacia la entrada hacía que mi corazón latiera con más fuerza. La sala de espera era tan impersonal como el edificio. Sillas de plástico incómodas, paredes de un color indefinido y un silencio pesado, solo roto por el tic-tac de un reloj de pared. Cada segundo que marcaba era un golpe de martillo en mis nervios. Me sentía como un número en un expediente, no como una persona. Cuando finalmente dijeron mi nombre, sentí que las piernas me flaqueaban. Me condujeron a una habitación pequeña, sin ventanas, que olía a papel viejo y a ansiedad. Un hombre
de mediana edad, con un rostro inexpresivo, me esperaba sentado detrás de un escritorio metálico. Se presentó como el señor Ramírez. No hubo un saludo amable ni una sonrisa. Comenzó con preguntas básicas, confirmando mi nombre, mi dirección, y entonces lanzó la primera piedra. Hemos recibido una denuncia sobre su situación migratoria. Sentí que el suelo se abría bajo mis pies. Mi voz temblaba mientras intentaba defenderme, explicando que era una persona trabajadora, que mi hijo había nacido en este país, que nunca había causado problemas. Las palabras se atropellaban en mi boca, una mezcla de súplica y desesperación. El señor Ramírez me escuchó en silencio, con una paciencia que resultaba inquietante. Cuando terminé de hablar, abrió una carpeta que tenía sobre el escritorio. Me miró fijamente y, por primera vez, vi un atisbo de algo en sus ojos, quizás lástima. La información que recibimos es muy específica, muy detallada, dijo con voz monótona. No se trata de una denuncia anónima. Mi mente se quedó en blanco. No podía entender a dónde quería llegar. La información fue proporcionada por alguien que busca reducir su sentencia. Un escalofrío me recorrió el cuerpo. Y entonces pronunció la frase que destrozaría mi mundo para siempre. El informante es Javier, el padre de su hijo. El nombre quedó flotando en el aire viciado de la pequeña oficina. El tiempo pareció detenerse, estirarse dolorosamente. Repetí sus palabras en mi cabeza una y otra vez, pero no tenían sentido. Tenía que ser un error, una confusión terrible. Pero la expresión del oficial me confirmó la horrible verdad. Un torrente de recuerdos me golpeó con la fuerza de un huracán. Javier jurando que me protegería, su mano sosteniendo la mía durante el nacimiento de Lucas, las promesas de un futuro juntos, todo se convirtió en cenizas en un instante. El señor Ramírez me explicó con la frialdad de un cirujano el programa al que se había acogido Javier. Les ofrecían a ciertos reclusos la posibilidad de acortar sus condenas si proporcionaban información que llevara a la localización de una persona sin documentos. Unos pocos meses de libertad para él a cambio de mi vida entera. La naturaleza fría y calculadora del trato me revolvió el estómago. No solo había dado mi nombre, les había contado detalles de mi rutina, de mi trabajo, de mis miedos. Había utilizado nuestra historia compartida, nuestros secretos, como moneda de cambio para su propio beneficio. La fortaleza que había logrado reunir se desmoronó por completo. Las lágrimas brotaron, ya no de miedo, sino de una traición tan amarga y profunda que sentía como si me hubieran apuñalado el corazón. En esa habitación fría y solitaria, comprendí lo que era estar verdaderamente sola. Salí de aquel edificio como una autómata. El ruido de la ciudad, los coches, las sirenas a lo lejos, todo me llegaba como un eco amortiguado. El sol del mediodía me hería los ojos y sentí una vulnerabilidad aterradora, como si cada persona que se cruzaba conmigo en la acera pudiera ver mi vergüenza, mi miedo, como si llevara una marca invisible en la frente. Me sentía juzgada, sucia, una criminal, cuando mi único delito había sido soñar con un futuro mejor para mi hijo. Recoger a Lucas de la escuela fue una de las actuaciones más difíciles de mi vida. Le sonreí, le pregunté por su día y escuché sus historias sobre un dibujo y un nuevo amigo.
mientras por dentro mi alma se desangraba. Cada palabra suya, cada risa inocente, era un recordatorio de todo lo que podía perder. Nuestra casa, que siempre había sido mi santuario de paz, se transformó de la noche a la mañana en una jaula de miedo. Cada vez que alguien llamaba a la puerta, mi corazón daba un vuelco. El sonido del teléfono me provocaba ataques de pánico. Vivía en un estado de alerta constante, analizando cada coche que aparcaba en nuestra calle, sobresaltándome con cada ruido inesperado. La paranoia se convirtió en mi compañera inseparable, y pronto el miedo se vio acompañado por el estigma. En una comunidad pequeña, los secretos no duran mucho. No sé cómo se filtró la noticia, si fue la familia de Javier o si alguien simplemente ató cabos, pero el cambio en el ambiente fue palpable. Los saludos cordiales de mis vecinos se convirtieron en miradas esquivas y silencios incómodos. La señora de la tienda de la esquina, que siempre le regalaba a Lucas un caramelo, de repente se volvió fría y distante, apenas mirándome a los ojos. En el parque, mientras empujaba a Lucas en el columpio, oía los susurros a mis espaldas. «Esa es la mujer», decían, «pobrecito el niño, la que le espera». El prejuicio es un veneno lento y doloroso. Dejaron de verme como a una madre, como a una vecina, como a la mujer amable que les vendía el pan cada mañana. Me convirtieron en una etiqueta, en un problema, en la indocumentada. Lucas, con su increíble sensibilidad infantil, percibió el cambio. Empezó a hacerme preguntas que me partían el alma. «Mamá, ¿por qué la señora de la tienda ya no me quiere dar caramelos? ¿Por qué ya no hablamos con la vecina? ¿Por qué estás tan triste todo el tiempo?» Intentaba protegerlo con evasivas, pero mi angustia era tan grande que se desbordaba, manchando su inocencia. Comenzó a tener pesadillas y se volvió un niño más callado, más apegado a mí. El sentimiento de culpa me consumía. La traición de Javier no solo me había afectado a mí, sus ondas expansivas estaban golpeando cruelmente a nuestro hijo. A la carga emocional se sumó la angustia económica. El miedo a ser detenida hacía que ir a trabajar cada día fuera un acto de valentía y temeridad. Y si me estaban esperando a la salida, pero no podía dejar de ir. El alquiler no se pagaba solo y Lucas necesitaba comer. Cada jornada era una apuesta. Empecé a buscar trabajos esporádicos, de esos que se pagan en efectivo, pero eran más inestables y la paga era mucho menor. Tuve que vender un pequeño collar de oro, el único recuerdo que me quedaba de mi madre, para poder pagar las facturas de ese mes. La desesperación se sentía como una soga apretándose alrededor de mi cuello. Me sentía completamente aislada. Mis pocas amigas comenzaron a distanciarse, probablemente por miedo a que mi situación las salpicara. Las noches eran una tortura interminable. Me quedaba despierta, mirando el techo, mientras mi mente reproducía una y otra vez la escena en la oficina, la traición de Javier, y luego imaginaba los peores escenarios posibles, el sonido de golpes en la puerta en mitad de la noche, mi hijo llorando mientras me llevaban. Javier no solo me había denunciado ante las autoridades, me había condenado a una prisión de miedo, soledad y vergüenza. Toqué fondo. Había perdido peso, mi rostro estaba demacrado y unas ojeras permanentes se habían instalado bajo mis ojos.
Me miraba al espejo y no reconocía a la mujer que veía. Era un espectro, una sombra de lo que había sido. Una tarde, el castillo de naipes de mi entereza se vino abajo. Lucas me encontró en la cocina, sentada en el suelo, llorando en silencio, con lágrimas que no podía contener. No dijo nada. Simplemente se acercó, rodeó mis piernas con sus bracitos y apoyó su cabeza en mi regazo. «No llores, mamá», me susurró. «Yo te cuido». Aquellas palabras, tan simples y tan puras, fueron como un rayo de luz en mi profunda oscuridad. El amor incondicional de mi hijo me sacudió. En ese preciso instante supe que no podía rendirme. Tenía que luchar por él. Al día siguiente, con una determinación que no sabía que poseía, empecé a buscar ayuda. Recordé un folleto que había visto hacía tiempo en la clínica comunitaria de una organización sin ánimo de lucro que ofrecía asesoramiento legal a inmigrantes. Marqué el número con los dedos temblorosos, aterrorizada ante la idea del rechazo o, peor aún, de que me denunciaran. Pero la voz que me respondió al otro lado de la línea fue cálida y amable. Escuchó mi historia entrecortada sin una pizca de juicio en su tono. Me dio una cita para esa misma semana. El pequeño edificio de la organización no se parecía en nada a la fría oficina gubernamental. Era un lugar modesto, lleno de vida, con carteles de colores en las paredes y un aire de esperanza. Allí conocí a Sofía. Era una abogada joven, con una energía contagiosa y una mirada que transmitía una empatía genuina. Me senté frente a ella y, por primera vez en meses, abrí mi corazón por completo. Le conté todo: la traición de Javier, mi miedo constante por el futuro de Lucas, el desprecio de la comunidad, mi soledad. Lloré desconsoladamente, pero esta vez no me sentí débil ni avergonzada. Sofía me pasó un pañuelo y esperó pacientemente. Cuando terminé, me miró a los ojos y me dijo las palabras que necesitaba oír. «No estás sola en esto. Vamos a pelear». Por primera vez desde aquella llamada fatídica, sentí que no todo estaba perdido. Sofía me explicó el laberinto legal que tenía por delante. Era un camino largo y lleno de obstáculos, pero ella lo desglosó de una forma que pude entender. Me habló de mis derechos, de opciones que yo desconocía por completo. Fue honesta sobre la dificultad del caso, pero su optimismo era contagioso. La batalla legal fue una maratón. Hubo montañas de papeleo que llenar, documentos que buscar, pruebas que reunir. Sofía me guió en cada paso. Una de las cosas que me pidió fue conseguir cartas de recomendación. Esto me obligó a enfrentarme a mis miedos y a hablar con la gente. Fui a ver a mi jefa de la panadería, con el corazón en un puño, y le conté toda la verdad. Para mi inmensa sorpresa, no solo no me despidió, sino que me abrazó y me prometió su apoyo incondicional. Escribió una carta preciosa, describiéndome como una de las trabajadoras más honestas y dedicadas que había conocido. También llamé a una vieja amiga que se había distanciado. Se disculpó entre lágrimas, admitiendo que había tenido miedo, pero que quería ayudarme. Estos gestos de bondad fueron como un bálsamo para mi alma herida. Me demostraron que a pesar de la maldad y el prejuicio, todavía existía la compasión en el mundo. Sofía fue mucho más que una abogada para mí. Se convirtió en mi ancla, mi consejera y mi amiga. Me llamaba regularmente
solo para saber cómo estaba, para recordarme que comiera y descansara. Vio a la persona detrás del expediente. Me puso en contacto con un grupo de apoyo de mujeres que estaban pasando por situaciones similares. Compartir mis miedos con ellas, escuchar sus historias y ofrecer mi apoyo a cambio, me hizo sentir menos sola y mucho más fuerte. Y en todo este proceso, Lucas fue siempre mi estrella polar. Cada vez que el desánimo amenazaba con vencerme, miraba su foto, pensaba en su futuro y encontraba la fuerza para dar un paso más. Luchaba para que él tuviera un hogar estable, para que nunca tuviera que avergonzarse de su madre. La lucha ya no era solo por mi supervivencia, era por nuestra vida, por nuestro futuro juntos. El día de la audiencia final llegó como una fecha marcada a fuego en el calendario. El pánico que sentí al despertar fue inmenso, pero al mirarme al espejo, vi que la mujer asustada y rota de meses atrás había desaparecido. En su lugar había una mujer cansada, sí, pero con una mirada firme y una fuerza tranquila que nacía de haber luchado contra la adversidad. Entré en la sala del tribunal con Sofía a mi lado, mi mano firmemente sujeta a la suya. Lucas se había quedado con mi amiga, seguro y cuidado. No estaba sola. Cuando me llamaron a declarar, me puse de pie y caminé hacia el estrado. Miré directamente al juez, un hombre mayor de rostro severo, y decidí no limitarme a los hechos legales. Le hablé desde el corazón. Le hablé de mi viaje, de mis sueños, de mi trabajo en la panadería. Le hablé de mi amor incondicional por mi hijo, de mi deseo de verlo crecer feliz y seguro en el único país que él conocía. Le conté la historia de la traición de Javier, no con rencor ni con ira, sino con la profunda tristeza de quien ha visto lo peor del ser humano en la persona que un día amó. Mi voz no tembló. Sofía presentó las cartas de apoyo de mi jefa, de mis vecinos que habían vuelto a acercarse, las pruebas de mis años de trabajo y buena conducta. Presentamos la imagen completa de mi vida, no solo el fragmento que me definía como indocumentada. La espera del veredicto fue la más larga de mi existencia. Cada segundo que el juez tardaba en hablar se sentía como una hora. Mi corazón latía tan fuerte que podía oírlo en mis oídos, y entonces pronunció las dos palabras mágicas que cambiaron mi destino. Solicitud aprobada. Una ola de alivio tan inmensa y abrumadora me recorrió que sentí que las rodillas me fallaban. Me abracé a Sofía, llorando, pero esta vez eran lágrimas de pura gratitud y alegría. Era libre, libre del miedo, libre de la sombra que me había perseguido durante meses. Lo primero que hice fue correr a buscar a Lucas. Lo levanté en brazos, lo abracé tan fuerte como pude y le susurré al oído: «Lo logramos, mi amor. Estamos a salvo». Lo llevé a comer el helado más grande que pudimos encontrar. Ver la alegría sin preocupaciones regresar a su rostro fue mi verdadera victoria. A partir de ese día, nuestra vida comenzó de nuevo. El mundo parecía más brillante, los colores más vivos. Podía caminar por la calle y respirar hondo sin mirar por encima del hombro. Podía volver a soñar, a hacer planes para el futuro de Lucas, para nuestro pequeño hogar. Unos meses después, la noticia sobre Javier me llegó a través de conocidos. Había conseguido su reducción de condena y había sido liberado. Al parecer, esperaba un regreso triunfal,
pero se encontró con una realidad muy distinta. Sus acciones tuvieron consecuencias que él, en su egoísmo, no había previsto. Su propia familia, avergonzada por lo que le había hecho a la madre de su nieto, lo recibió con una frialdad hiriente. Sus antiguos amigos le dieron la espalda. Nadie confía en un delator. Se vio solo, rechazado por los mismos a los que había intentado impresionar. Un día recibí su llamada. Su voz sonaba hueca, derrotada. Se disculpó, dijo que estaba desesperado, que no había medido las consecuencias. Me pidió ver a Lucas. Escuché su monólogo en silencio. La rabia que una vez sentí se había disipado, dejando en su lugar una especie de lástima fría. Le dije que no, no por venganza, sino por protección. Mi única prioridad era la paz y la estabilidad emocional de mi hijo, y él ya no formaba parte de esa ecuación. Le dije que lo perdonaba, no porque él lo mereciera, sino porque yo merecía liberarme del peso de ese rencor, y colgué. En ese momento comprendí el verdadero significado del karma. No era un castigo divino ni una fuerza mística, era simplemente el eco de nuestras propias acciones. Javier eligió el camino del egoísmo y cosechó soledad y desprecio. Yo elegí el camino difícil de la lucha, la integridad y el amor por mi hijo, y coseché una nueva vida llena de paz y respeto por mí misma. Esa noche, mientras miraba a Lucas dormir plácidamente en su cama, seguro y feliz, supe que no solo habíamos sobrevivido, habíamos renacido. Y esa, mi gente, es mi historia. Una historia que me enseñó que incluso en la traición más oscura podemos encontrar la fuerza para seguir adelante y que la vida, a su manera, siempre pone las cosas en su lugar. Gracias por quedarte hasta el final y por permitirme compartir mi corazón contigo. Si te ha gustado esta historia y quieres escuchar otra sobre cómo la vida da lecciones inesperadas, haz clic aquí para ver el vaso de leche. Y no te olvides de suscribirte al canal y activar la campanita para que no te pierdas ninguna de nuestras historias. Nos vemos en el próximo video. Un abrazo inmenso